Bien, y la posibilidad de retorno a las clases presenciales continúa teniendo opiniones divididas. El Mineduc insiste en que algunos establecimientos están en condiciones para el regreso y que se está usando el temor a la pandemia para impedir la recuperación de la experiencia escolar. Vamos a conversar sobre este tema con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días. Buenos días, Frecia, gusto saludarle. Bien, usted ha sido bien crítico, pero sobre todo ya con las declaraciones ayer que hacía el ministro Figueroa respecto a no cerrar el tema todavía y por el momento en este 2020. Sí, yo la verdad lamento el estilo destemplado que ha adquirido el ministro en las últimas semanas, muy belicoso, siempre atacando, poniendo, digamos, palabras que nadie ha dicho, que no se quiere retornar a clase, que los profesores están cómodos, etcétera. Y yo no sé en qué contribuye a eso, en qué contribuye que él se dedique a atacar al profesorado, a atacar a los apoderados que tienen desconfianza, que se dedique a pelear, digamos, con todo el mundo, que es el 90%, según encuestas, según son distintos estudios, el 90% de las comunidades escolares, de los miembros de las comunidades escolares, no está de acuerdo con un retorno a clase en el corto plazo. Todos estamos de acuerdo en que el impacto del cierre de colegios es negativo. ¿Quién puede discutir esa aseveración? Estamos en pandemia. La pandemia ha tenido muchos efectos negativos en la economía, en la investigación científica, en la producción de cultura, también en la educación, por supuesto, pero la pregunta es, para terminar la idea, la pregunta es si acaso están las condiciones de seguridad, condiciones sanitarias, condiciones que resguarden la salud y finalmente la vida de las personas. Si acaso esas condiciones están. Y lo que pensamos en las comunidades escolares es que esas condiciones hoy día no están. Ese es el tema en discusión. Claro. Y por eso resulta tan impropio que el ministro esté forzando. En los hechos está forzando un retorno a clase a como dé lugar. Claro, y preocupa sobre todo que hay muchos padres y apoderados que dependen de un sí o de un no definitivo. Ustedes como gremio o el magisterio, ¿ha tenido encuentros en estos 6 meses que parecen, desde afuera uno ve que solamente son diferencias, ningún encuentro directo, que lo mismo que ustedes como magisterio dicen a la prensa, le digan directamente al ministro Figueroa? Hemos tenido reuniones tanto con el ministro como con el subsecretario. Ayer también yo asistí a un supuesto diálogo que organizó el ministerio. Organizó el Ministerio de Educación junto con la Presidencia y el Ministerio de Salud. Habíamos unas 100 personas, pero la verdad es que de diálogo no tuvo nada. Ellos explicaron las bondades, entre comillas, las bondades de sus planes, las maravillas de sus planes para el retorno a clase. Después hubo un leve lapso de grupo de 10 personas que la verdad tampoco permitió mucha interacción y finalmente cerró el subsecretario con un discurso. Si esa es la idea de, comillas, diálogo que tiene el gobierno, eso más bien parece un monólogo. Nosotros hemos propuesto que se conforme una mesa de trabajo, donde estén los especialistas sanitarios, el Ministerio de Salud, epidemiólogos, especialistas de salud pública, etcétera, y estemos los representantes de las comunidades escolares, esto es, profesores, profesoras. ¿Y eso ha sido descartado desde el inicio, Mario? Eso ha sido descartado reiteradamente por el ministro y la anterior. La verdad es que tiene inexplicables las razones. La semana pasada yo estuve en reunión con el Consejo Asesor para la presidencia de esto, que encabeza el ministro del Interior. Se lo dijo la presidenta del Colegio Médico, se lo dijeron los rectores, se lo dijo el alcalde del PIN, que representa a los municipios ahí. Se lo dijeron varios miembros de esa comisión, porque fui a exponer ahí, que se conformara esa mesa que estábamos solicitando. Todo el mundo le parece lo más razonable, lo más de sentido común. Y sin embargo el ministro se negó, y lo que hace él es ir reuniéndose por separado con distintos actores, pero muy elegidos. Hace poco en Valdivia se quejaba el presidente de la agrupación de apoderados de colegios municipales que no lo habían dejado entrar a una reunión que el ministro supuestamente había hecho con apoderados, y habían 6 apoderados en esa reunión. Entonces se hace una campaña comunicacional, un montaje comunicacional, más que efectivamente tener un diálogo real con la ciudadanía. Y en esto, Frecia, permítame decirle, las recomendaciones tanto de los organismos internacionales, de los expertos, de todo el mundo que está preocupado de este asunto, es que una decisión de esta complejidad, con lo delicado que es, estamos hablando de la salud, estamos hablando del riesgo que implicaría para niños, niñas, adolescentes, trabajadores, trabajadoras de la educación, un retorno a clase cuando estamos en plena pandemia, con todo lo complejo de esa decisión,
esa decisión tiene que ser tomada necesariamente junto con las comunidades educativas. No puede forzarse, no puede comenzarse con estas verdaderas campañas comunicacionales, en donde finalmente se va tratando de imponer en los hechos, aunque hasta ahora la verdad no ha funcionado mucho la campaña porque la gente en general está muy clara. La pregunta de fondo, más allá de los dichos del ministro, las acciones del ministro, es si acaso están las condiciones. Nosotros queremos discutir si acaso hoy están las condiciones de seguridad que garanticen la salud de las personas y en definitiva no conviertan a los colegios en los lugares de alto riesgo de contagio. Esa es la pregunta de fondo. ¿Y cuál es la explicación o a qué adjudica usted que el Mineduc se cierre a la posibilidad de que este año 2020 todavía tenga una opción de volver? Mire, la impresión que tenemos es que esto es más bien una imposición del presidente Piñera. El ministro Figueroa es solo un mandado en eso, que hay una cosa un poquito obsesiva del presidente de que hay que retornar a clase como de lugar. Se señala, y lo han dicho incluso en propios programas de televisión de su canal, que aquí habría presión de grupos empresariales, que desde la moneda estaría exigiéndose al ministro de Educación que se imponga un retorno a clases. Por razones económicas parece ser lo fundamental, y nosotros entendemos que la economía está en crisis en Chile y que hay un problema, y que hay que activar la economía, pero no puede ser arriesgando la salud de las personas. Frente a la necesidad económica y frente a la protección de la salud, nosotros pensamos que lo primero, lo que prima y lo que es sagrado es la salud y la vida. Ese es el bien primero que hay que proteger. Y la pregunta, vuelvo a hacerla, y para que la conteste también quienes están siguiendo esta entrevista, si acaso hoy están las condiciones de seguridad y de garantía de la salud de las personas como para retornar y reabrir los colegios. Nosotros pensamos que en el corto plazo esas condiciones no están. Bueno, y además va a depender además de cada zona, ¿no? Porque donde se han reabierto es en algunas islas, en Isla de Pascua, en Juan Fernández, pero que son con medidas bien distintas y realidades bien distintas. ¿Cómo se prepara el magisterio para el 2021? Porque más allá de que se cierre o no este 2020, hay que tomar determinaciones ya a un corto plazo, que es lo que se viene para el año escolar del 2021, Mario. Por supuesto. Usted da en el punto. Esta incertidumbre, esta inestabilidad en la decisión, donde a todo el mundo le parece evidente que este año 2020 es muy difícil que se pueda volver a clase. Tal vez si apareciera la vacuna, si las condiciones cambiaran muy drásticamente, si las tasas bajaran a niveles mucho menores a los que están hoy día de contagio, tal vez se podrían generar esas condiciones, pero no parece que eso vaya a ocurrir. Entonces nos parece que lo más razonable es que se termine el año en el formato que se está trabajando a distancia, y ahí el Ministerio de Educación ponga el énfasis en apoyar a las familias y a los niños que no han tenido buena conectividad o sencillamente no han podido conectarse para las clases online, que significa que no tienen internet, no tienen dispositivos, que se les entregue internet gratuito, que se les entregue dispositivos, tablets, notebook. Por lo demás es una muy buena inversión. Entregarle a una familia un notebook para que sus hijos estudien nos parece que es la mejor inversión que se podría hacer en educación. Hay recursos para ello, ni siquiera se necesitan generar nuevos recursos porque están las platas de la evaluación docente y del CIMSE que este año no se van a poder hacer, son 35.000 millones. Están los recursos CEP que este año también por la situación anormal no se han podido utilizar o se han utilizado en muy baja medida y por lo tanto ahí hay cerca de 150 millones de dólares que están disponibles, no se han utilizado, se podrían ocupar en eso y terminar el año en este formato y preparar desde ya las condiciones para un retorno adecuado en el 2021. Eso significa suponer que la pandemia ya haya bajado bastante. Chile todavía sigue estando entre los países con más alta tasa de contagio. Estamos muy lejos de las tasas europeas de contagio, que los países que han vuelto a clase y lo han hecho además con varios meses de preparación, con condiciones muy especiales en los colegios, están en 20 contagiados diarios por millón de habitantes. Chile está cerca de 100 todavía, cerca de 100, o sea, más de 5 veces, o casi 5 veces, la tasa de contagio de los países que se propagandea que volvieron a clase. Y aún así, en esos países, en Francia hubo que cerrar colegios porque hubo rebrotes muy fuertes. Israel echó pie atrás totalmente con la medida de retorno a clase. En Italia, 13.000 profesores que se hicieron el PCR estaban con el virus. Entonces, con todos esos antecedentes, con la experiencia incluso de otros países, es evidente que en Chile no están las condiciones en el corto plazo. Entonces nos parece muy irresponsable el forzar, por razones económicas, un riesgo tan grande para la salud de niños, niñas y adolescentes. Nos parece, y también trabajadores y trabajadoras, nosotros, entre los profesores, entre los asistentes de la educación,
también hay población de riesgo, Así personas es, que tienen Mario. enfermedades de base o personas mayores de 60 años. Entonces, nos parece un poquito irresponsable o bastante irresponsable por razones económicas forzar una cosa así. Mario Aguilar, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Muchas gracias a usted por la invitación. Que le vaya muy bien.